El manierismo es un estilo artístico que surgió en Italia a finales del Renacimiento, alrededor del siglo XVI, como una evolución del clasicismo establecido por Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci. El movimiento manierista se caracteriza por una estética que busca la sofisticación y el virtuosismo, rompiendo con las proporciones armoniosas y el equilibrio que había predominado en el arte renacentista. La pintura manierista se distingue por el uso de composiciones complejas, figuras alargadas y posiciones imposibles, reflejando una sensación de tensión y drama. Esto resulta en obras que desafían la perspectiva convencional y promueven un sentido de inquietud y misterio. Uno de los temas recurrentes en la pintura manierista es la representación de escenas bíblicas o mitológicas con gran dramatismo. Los artistas manieristas suelen emplear colores vivos y contrastes intensos para aumentar la expresividad de sus obras. Entre los exponentes más destacados de este estilo se encuentran Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino y Parmigianino. Jacopo Pontormo, por ejemplo, es conocido por su obra La Deposición en la iglesia de Santa Felicita en Florencia, donde las figuras parecen flotar en el espacio, utilizando una paleta de colores audaz que provoca una sensación casi surrealista. Parmigianino, otro artista y del manierismo, es famoso por su obra La Madonna del cuello largo, en la que se puede observar la elongación y distorsión de las figuras, característica del estilo. En este cuadro, la Virgen María y el Niño Jesús presentan proporciones no naturales, lo que aporta una sofisticada elegancia y fragilidad inusual. El manierismo también tiene un importante impacto en la técnica del esfumato utilizada por Leonardo da Vinci. Sin embargo, a diferencia de la suavidad y la calma que el esfumato proporciona en el estilo renacentista, los manieristas lo aplican para crear un efecto más frío y misterioso en sus obras. Además, el manierismo tuvo una influencia significativa fuera de Italia, llegando a España, donde el Greco se convirtió en uno de los principales representantes del estilo en este país. Sus obras como El entierro del conde de Orgaz muestran un manejo poco convencional de la luz y la figura humana, características típicas del manierismo, con un grado de espiritualidad que destaca. Este movimiento refleja un periodo en el arte que rompe con las normas tradicionales, y se acerca al arte como una forma de expresar una visión sofisticada y subjetiva de la realidad, estableciendo las bases para la transición hacia estilos posteriores como el barroco. La capacidad de causar impacto visual y emocional con la envolvente tensión y complejidad de sus composiciones sigue siendo una de las razones por las que el manierismo continúa apreciado y estudiado en el ámbito artístico. En una Italia inmersa en la transición artística del Renacimiento al manierismo, tres maestros surgieron para desafiar las convenciones de su tiempo y dejar una huella imborrable en la historia del arte: Jacopo Pontormo, Rosso Fiorentino y Parmigianino. Jacopo Pontormo, nacido en 1494 en la localidad de Pontorme, cerca de Empoli, se convirtió en uno de los principales exponentes del manierismo en Florencia. La inquietud y la preocupación eran palpables en sus obras, caracterizadas por composiciones inusuales y colores vibrantes. Entre sus obras más destacadas se encuentra El Descendimiento, un retablo lleno de movimiento, donde las figuras están colocadas en poses retorcidas, creando una sensación de inestabilidad emocional característica del periodo manierista. Pontormo desafiaba las normas de perspectiva renacentista, llevando las relaciones espaciales a un plano más subjetivo. Rosso Fiorentino, nacido en Florencia en 1494, fue tanto contemporáneo de Pontormo como un innovador en su propio derecho. Rosso desafió aún más las normas de la época, adoptando una paleta de colores intensa y figuras casi sobrenaturales. Una de sus obras emblemáticas, La Deposición, retrata el momento crucial de bajada de Cristo de la cruz con un dramatismo casi teatral. Rosso no solo influía en la forma visual de sus obras, sino también en la profundidad psicológica de sus sujetos, llevando el arte religioso a un nivel de emotividad sin precedentes. Por otro lado, Parmigianino, nacido en 1503 en Parma, fue reconocido por su habilidad única de representar la figura humana con proporciones alargadas. Su obra magna, La Madonna del cuello largo, ejemplifica su enfoque decorativo y estilizado.
La Virgen María, con un cuello extendido, se presenta en una composición inusualmente vertical, rodeada de figuras que reflejan un sentido de elegancia y gracia perturbadora. Parmigianino poseía una destreza casi alquímica en el manejo del claroscuro, fusionando detalles y fantasía como ningún otro. La influencia de estos tres artistas trascendió sus obras individuales. Jacopo Pontormo convirtió las preocupaciones espirituales y las complejidades emocionales en un lenguaje visual tangible y conmovedor. Rosso Fiorentino, con su intensificación del color y dramatismo expresivo, abrió las puertas a una interpretación más libre y personal del arte religioso. Parmigianino empujó los límites estéticos hacia un estilo más subjetivo, donde la belleza y la distorsión convivían con armonía. La escultura manierista es una expresión artística que floreció hacia finales del Renacimiento, alrededor de 1520, y extendiéndose hasta principios del siglo XVII. Este periodo transicional en el arte se caracteriza por una desviación de las normas clásicas, buscando una representación de la belleza que no se conforme estrictamente a la realidad, sino que aspire a una armonía instintiva, emocional y sofisticada. La historia comienza con la muerte de Rafael en 1520, un evento que marca el fin de la Alta Renacimiento y el inicio de nuevas exploraciones estéticas que darán lugar a lo que hoy conocemos como el manierismo. Este término, derivado de la palabra italiana, maniera, significa estilo o modo. Los artistas manieristas como Benvenuto Cellini, Gian Bologna y el Greco rompieron con la tradición de la armonía y proporciones ideales del Renacimiento para crear esculturas que se deleitan en la complejidad, la exageración y la gracia antinatural. La escultura manierista se distingue por sus figuras elongadas, poses contorsionadas y composiciones dinámicas. En lugar de replicar la calma y equilibrio del arte clásico, los escultores manieristas se obsesionaron con la expresividad, el movimiento y la tensión emocional. Un ejemplo destacado de esta técnica es el Perseo con la cabeza de Medusa, de Cellini, una obra que presenta al héroe mitológico no solo en un acto heroico, sino también en un despliegue dramático de movimiento y detalle ornamentado. El manierismo en la escultura también se caracteriza por su uso hábil de la perspectiva y el espacio, desafiando la realidad para construir imágenes visualmente impactantes. Esto es evidente en las obras de Gian Bologna, como su famoso Rapto de las Sabinas, donde las figuras están tan ingeniosamente entrelazadas que el espectador casi puede sentir la agitación y el caos de aquella escena mitológica. En Venecia, el manierismo toma forma en las obras de Jacopo Sansovino, cuya magistral integración de arquitectura y escultura plasmó una nueva era artística en la ciudad. Sansovino empleó la escultura manierista como un complemento armonioso, adornando los espacios urbanos y edificios con figuras que capturan la tensión entre la contorsión y la serenidad. Mientras el arte renacentista buscaba la perfección a través del orden y la claridad, los manieristas celebraban el arte como un desafío a estas recetas establecidas. Se trataba de un estilo que buscaba tanto provocar como maravillar, revelando el dramatismo inherente de las emociones humanas y mirando al mundo desde una perspectiva reformada. Finalmente, el manierismo en la escultura fue una ventana hacia la experimentación y dinamismo que prefiguraría movimientos artísticos posteriores. Con el manierismo, la escultura ya no fue simplemente un medio para imitar la realidad, sino un vehículo para explorar las enigmáticas dimensiones de la belleza y la emoción humana. En la historia del arte, pocos nombres resuenan con la misma fuerza que los de Benvenuto Cellini, Gian Bologna y el Greco. Cada uno, a su manera, dejó una marca indeleble en el mundo, y sus obras continúan siendo apreciadas y estudiadas siglos después de su creación. Benvenuto Cellini, nacido en Florencia en 1500, fue un escultor, orfebre y escritor. Desde temprana edad mostró una gran habilidad para las artes, especialmente en el trabajo de metales preciosos. Entre sus obras más conocidas se encuentra el Perseo con la cabeza de Medusa, una impresionante escultura de bronce que se exhibe en la Loggia dei Lanzi en Florencia. La escultura captura el instante en que Perseo sostiene la cabeza de Medusa, representando no solo la victoria del héroe, sino también un triunfo técnico en el arte de fundir metal.
Cellini poseía una personalidad apasionada, a menudo, impulsiva, lo que se refleja en sus memorias, una obra llena de aventuras, conflictos y un profundo amor por la creación artística. Jean Bologna, cuyo verdadero nombre era Jan Boulogne, nació en Flandes en 1529. Así como Cellini, encontró su lugar en Florencia bajo el patrocinio de la familia Medici. Jean Bologna se destacó por sus esculturas en mármol y bronce, especialmente aquellas que representaban figuras en movimiento. Su obra maestra, El rapto de las Sabinas, es una muestra clara de su habilidad para capturar la complejidad del movimiento humano y el dinamismo en el mármol. Observando la escultura, uno puede apreciar no solo la destreza técnica del maestro, sino también la historia y el drama inmortalizados en piedra. Jean Bologna, con su enfoque en el movimiento y la gracia, redefinió el arte de la escultura en su época. Finalmente, llegamos a El Greco, cuyo verdadero nombre era Domenikos Theotokopoulos. Nacido en Creta en 1541, y posteriormente adoptó su famoso apodo que significa «el griego», cuando se trasladó a Toledo, España. Maestro en mezclar el estilo bizantino con el renacimiento italiano, el Greco hacía uso de formas alargadas y colores vibrantes que le dieron una identidad única. El manierismo es un estilo artístico que surgió en Europa a principios del siglo XVI, después del apogeo del Renacimiento, y que se caracterizó por una desviación consciente de la armonía y el equilibrio que había predominado en las obras anteriores. En la arquitectura manierista, los arquitectos comenzaron a experimentar con formas poco convencionales y a jugar con perspectivas e ilusiones ópticas, produciendo edificaciones que desafían las tradiciones clásicas. La arquitectura manierista se desarrolla en un momento histórico complejo, en el que los valores del humanismo renacentista empiezan a cuestionarse ante un mundo que se enfrenta a cambios profundos. Se produjo un gran sentido de insatisfacción con las formas arquitectónicas tradicionales, lo que llevó a una búsqueda de nuevas expresiones que reflejaran la incertidumbre de la época. Uno de los elementos más característicos de la arquitectura manierista es el uso de proporciones distorsionadas y la alteración de elementos arquitectónicos tradicionales. Los arquitectos manieristas creaban composiciones asimétricas que quebraban la armonía clásica para generar un sentido de movimiento y dinamismo en sus obras. El Palazzo del Te en Mantua, diseñado por Giulio Romano, es un claro ejemplo de esta tendencia. Las paredes del palacio están llenas de capa sobre capa de elementos arquitectónicos, donde detalles como las columnas o los frisos están desfasados o incompletos, creando una ilusión de dislocación intencionada. Además, el uso engañoso de las sombras y las perspectivas hace que las estructuras parezcan estar en un constante estado de cambio. Otra manifestación del manierismo arquitectónico es el Jardín de Bomarzo, también conocido como el Parque de los Monstruos. Diseñado por Pirro Ligorio en la región italiana del Lacio, este jardín es una serie de esculturas grotescas y edificios surrealistas que desafían las proporciones naturales. El diseño del parque rompe con las convenciones del diseño del paisaje del Renacimiento, haciendo uso de formas fantásticas y figuras mitológicas que intrigan y desconciertan a sus visitantes. En el contexto del manierismo, los arquitectos emplearon también una serie de estrategias para crear efectos dramáticos a través de la utilización de formas poco convencionales, detalles ornamentales exagerados y la combinación de diferentes materiales. Esto llevó a la creación de obras que a menudo están más centradas en sorprender al espectador, generando una experiencia visual impactante antes que satisfacer criterios funcionales tradicionales. El manierismo arquitectónico influyó en la manera en que se concibieron los espacios urbanos, promoviendo la idea de edificios como entidades individuales que generan un diálogo con su entorno inmediato. En conclusión, el manierismo en arquitectura representa un periodo de experimentación, búsqueda y redefinición del espacio y las formas tradicionales. Jacopo Sansovino y su legado artístico. Jacopo Tatti, más conocido como Jacopo Sansovino, nació en Florencia en 1486. Fue uno de los arquitectos y escultores más renombrados del Renacimiento italiano. Su influencia en Venecia, donde pasó la mayor parte de su carrera, dejó un impacto duradero en la arquitectura de la ciudad.
Sansovino comenzó su formación en Florencia bajo la tutela de Andrea Sansovino, de quien tomó su apellido más tarde. Absorbido por la efervescencia artística del Renacimiento, Sansovino combinó su talento escultórico con una habilidad innata para la arquitectura, permitiéndole destacarse en ambas disciplinas. En sus primeras obras escultóricas, como el Bacó esculpido en mármol, se puede ver la elegante fusión de líneas clásicas con una expresión emocional que marca el estilo personal de Sansovino. Este trabajo le valió reconocimiento y admiración. Sin embargo, no fue hasta su traslado a Roma que su nombre comenzó a resonar con mayor fuerza en los círculos artísticos de la época. La estancia de Sansovino en Roma le permitió estudiar las ruinas de la antigüedad clásica, junto con las obras maestras del Alto Renacimiento, lo cual amplió y refinó su propio estilo artístico. Allí colaboró en la renovación de la Basílica de San Giovanni dei Fiorentini y realizó diversas esculturas, que combinaban una espléndida maestría técnica con un profundo sentido narrativo. En 1527, debido al saqueo de Roma, Sansovino se vio obligado a trasladarse a Venecia, ciudad que se convertiría en su hogar y lienzo por excelencia. Aquí, fue nombrado arquitecto jefe, de la Basílica de San Marcos, lo que le permitió dirigir importantes obras arquitectónicas. Entre sus contribuciones más preciadas está la Biblioteca Marciana, una de las bibliotecas más antiguas de Italia, que ejemplifica su enfoque del diseño arquitectónico humanista. La biblioteca se caracteriza por su fachada elegantemente adornada y una integración magistral de orden clásico con simetría y equilibrio, convirtiéndola en una obra maestra del Renacimiento. Sansovino también trabajó en la renovación de la Loggia del Campanile, y contribuyó en la creación de esculturas decorativas que embellecen el exterior de la Basílica de San Marcos, donde su estilo distintivo se aprecia en cada detalle. Su afán por capturar la esencia humanista del hombre a través de la arquitectura le llevó a diseñar espacios públicos que aunaban función y estética. Su obra maestra, sin embargo, es la Scala de Oro, la majestuosa escalera dorada del Palacio Ducal. Con sus arcos audaces y decoración ornamental elaborada, Sansovino consiguió mezclar monumentalidad con una ligereza visual que sigue siendo admirada hasta el día de hoy. El Palazzo del Te es una de las obras maestras del Renacimiento italiano, diseñado por el célebre arquitecto Giulio Romano, quien fue un destacado discípulo de Rafael. Situado en Mantua, este edificio es un ejemplo impresionante de la arquitectura manierista, una extensión del estilo renacentista que pone un énfasis distintivo en el drama, el desequilibrio y la tensión. La historia del Palazzo del Te se remonta a la primera mitad del siglo XVI. El palazzo fue encargado por Federico II Gonzaga, el marqués y más tarde duque de Mantua, quien soñaba con construir una villa de recreo extravagante donde pudiera evadir las formalidades de la corte y disfrutar de un refugio privado colmado de arte y belleza. La ubicación del palazzo fue estratégicamente elegida en las afueras de la ciudad, en una isla rodeada por un canal. El nombre, Te, se refiere a este lugar, que en la antigüedad se conocía como un área aislada. Giulio Romano recibió el encargo en 1524, para 1534, el palazzo estaba completado, aunque las obras de la decoración continuaron durante varios años. El diseño del Palazzo del Te es extraordinario. Romano empleó una planificación audaz, mezclando intencionalmente elementos clásicos con innovaciones estructurales y estilísticas. La estructura principal es cuadrada, rodeada de un extenso jardín. Romano rompió las convenciones tradicionales del clasicismo, adoptando elementos que parecían jugar con proporciones, creando un efecto lúdico y en ocasiones ilusorio. Una de las características más impresionantes del Palazzo del Te es su enorme sala dei Giganti. Esta sala es famosa por sus frescos, que representan el mito del castigo de los gigantes según la mitología griega. Romano creó una experiencia inmersiva, donde las paredes y el techo forman una continuidad pictórica, envolviendo al espectador en un tumulto visual. El trabajo de Romano aquí es magistral, utilizando la perspectiva para hacer que las figuras parezcan saltar del muro. Otra habitación destacada es la Sala de los Caballos, donde los frescos retratan a los valiosos caballos de la familia Gonzaga.
Estos animales, símbolos de poder y prestigio, están pintados de manera realista, reflejando no solo la habilidad artística de Romano, sino también la riqueza y el buen gusto de los Gonzaga. Las decoraciones incluyen, además, grotescos y complejos diseños en estucos que adornan varias de las habitaciones y pasillos. Estos elementos decorativos, que cubren prácticamente cada centímetro de la superficie interior, son un testimonio del interés de Romano por la fusión entre arquitectura y escultura pintada. El Palazzo del Té no solo fue un refugio de ocio para los Gonzaga, sino también un lugar de encuentros importantes, fiestas extravagantes y acontecimientos culturales de relevancia en la corte de Mantua. A lo largo de los siglos, su fascinación ha permanecido intacta, atrayendo a turistas, historiadores y amantes del arte que buscan descubrir la magia de este monumento renacentista. En el corazón de la región italiana de Lacio, se encuentra un lugar que parece salido de las páginas de un libro de fantasía, el Jardín de Bomarzo, también conocido como el Parque de los Monstruos. Este jardín, encargado por el príncipe Pier Francesco Orsini, y diseñado por el arquitecto Pirro Ligorio en el siglo XVI, se extiende sobre terrenos irregulares y esconde tras cada rincón una sorpresa diferente. Cada estatua, cada figura tallada, tiene una historia que contar, una emoción que evocar. El parque fue concebido como un laberinto de emociones donde el visitante pudiera perderse entre figuras mitológicas, grotescas bestias y pasajes secretos. En su diseño, Ligorio fue capaz de desafiar las formas tradicionales de los jardines renacentistas, y en su lugar creó un espacio que invita a la contemplación, a la reflexión y al asombro. Entre las criaturas más notables se encuentra el gigante Polifemo que aparece capturando a un infeliz prisionero, un tributo palpable a la mitología griega y una representación del poder avasallador de lo sobrenatural. Asimismo, el dragón alado se enfrenta con otros animales fabulosos en una lucha eterna, una escultura que recuerda batallas más antiguas que la historia. El jardín también cuenta con una casa inclinada, un edificio que desafía la estabilidad, causando una sensación de vértigo y desorientación a quienes se aventuran a entrar. Ligorio diseñó esta casa para desafiar las percepciones del visitante, una forma de simbolizar la inestabilidad y la incertidumbre de la vida. Caminar por los senderos nebulosos del jardín es como adentrarse en el subconsciente de Ligorio, quien tras la muerte de su esposa, Giulia Farnese, vació su pena y melancolía en la creación de estas extravagantes esculturas. Cada curva del sendero, cada criatura tallada parece interpelar al visitante a enfrentarse con emociones profundas y complejas. Además de las esculturas grotescas, el jardín cuenta con inscripciones y frases talladas en la piedra, enigmas y versos filosóficos que animan a la meditación. Ogni pensiero voula, dice una inscripción, cada pensamiento vuela, animando al visitante a liberar su mente de las cargas terrenales y permitir que la imaginación tome las riendas. El Jardín de Bomarzo es más que un simple jardín, es una experiencia que mezcla el arte, la historia y una búsqueda profunda de significado. La audacia de Ligorio al desafiar las convenciones artísticas de su época y su habilidad para intercalar elementos mitológicos con sus propias emociones personales hacen de este lugar una obra maestra única en su tipo. Con el paso del tiempo, este mágico lugar ha inspirado a poetas, escritores y viajeros que buscan en sus entrañas un sentido de maravilla y reflexión en medio del caos de las figuras discordantes. El manierismo en la literatura, una exploración artística. El manierismo es un término que inicialmente estaba relacionado con un estilo artístico, surgido entre el Alto Renacimiento y el Barroco. Sin embargo, esta tendencia también dejó su huella en la literatura de la misma época, marcando un periodo de transición en el que las obras se caracterizaron por una complejidad estilística y una exploración temática profunda, llena de contradicciones y matices. Para comprender el manierismo literario, es esencial primero entender el contexto histórico que lo rodea. El manierismo floreció en el siglo XVI, una época de cambios significativos que incluyeron el surgimiento de la Reforma Protestante, el Renacimiento y la expansión europea a través de las exploraciones y conquistas. Este periodo estuvo marcado por una incertidumbre espiritual y emocional, un sentimiento de desestabilización que se reflejó en las obras literarias de la época.
Las características del manierismo en la literatura se manifiestan en el uso de una técnica sofisticada, en el estiramiento de las normas literarias establecidas para jugar con el contraste y el desequilibrio. Este estilo es notable por su tendencia hacia la ambigüedad y la paradoja, razones por las cuales los textos manieristas suelen desafiar la interpretación sencilla y se presentan como enigmas para el lector. Además, se observa una notable inclinación hacia el uso del juego verbal, el exceso de metáforas y la técnica del contrapunto, donde múltiples temas se interrelacionan de manera compleja. Autores como Luis de Góngora en España y John Donne en Inglaterra son ejemplos claros de escritores manieristas. Góngora, con su culteranismo, dominó las técnicas de simbolismo oscuro, metáforas elaboradas y lenguaje suntuoso. Su obra es ejemplo perfecto de cómo el manierismo, con su riqueza expresiva, planteaba un desafío intelectual para el lector. John Donne, por otro lado, empleaba el conceptismo, caracterizado por la elaboración de conceptos filosóficos complejos a través de un lenguaje conciso. En el manierismo, los temas tratados fueron fundamentalmente existenciales, explorando la dualidad, la fragmentación del ser humano y las contradicciones propias de la vida. La literatura manierista viene cargada de emociones intensas, reflejando la angustia y la belleza efímera del mundo. Estas obras buscan aquietar, con su complejidad imbuida de un profundo sentido de búsqueda espiritual e intelectual. En la Europa de principios del siglo XVII, el ámbito literario estaba impregnado de un cambio radical en el estilo poético, dando inicio el barroco y el momento álgido del conceptismo y el culteranismo. Dos de las figuras más influyentes de este periodo fueron Luis de Góngora en España y John Donne en Inglaterra. Aunque separados por el mar y la diferencia cultural, ambos compartieron una intensa dedicación a transformar la poesía en algo más complejo, rico y filosófico. Luis de Góngora y Argote, nacido en Córdoba en 1561, es reconocido como el máximo exponente del culteranismo. Su obra se caracteriza por un uso meticuloso de la forma y el lenguaje donde el adorno poético y la riqueza literaria son esenciales. La poesía de Góngora es famosa por su uso de metáforas complejas, imágenes brillantes y el latinismo, lo que le valió tanto admiradores como detractores. Obras como La fábula de Polifemo y Galatea y Las soledades muestran su maestría en el uso del verso endecasílabo y su capacidad de transformar historias míticas en relatos profundos y visualmente impactantes. Las soledades, una obra que Góngora dejó incompleta, quiso ser un poema épico en dos partes, entretejido con imágenes majestuosas de la naturaleza. En esta obra, intenta describir la lucha del hombre en un mundo que lo sobrepasa, lleno de maravillas y peligros. Con sus frases largas y oraciones detalladas, Góngora desafía al lector a encontrar el significado entre su formidable lengua poética, convirtiendo el descubrimiento de estos secretos en parte de la experiencia literaria. Mientras tanto, en Inglaterra, John Donne crecía para convertirse en uno de los principales representantes del conceptismo, una corriente que daba importancia a la estructura lógica y a las agudas imágenes mentales. Nacido en 1572, el estilo de Donne era radical para su tiempo, transgrediendo las convenciones poéticas tradicionales al introducir conceptos filosóficos profundos. Sus obras, notablemente los poemas metafísicos y los sermones, ofrecen una introspección aguda sobre el amor, la espiritualidad y la mortalidad. Una de sus más célebres obras es Los sonetos sagrados, en los cuales aborda temas religiosos de manera introspectiva entregándose al cuestionamiento y al desafío espiritual. Donne es conocido por sus preguntas escudriñantes que invitan al lector a involucrarse en una reflexión sobre la fe y la existencia. Ambos poetas vivieron en tiempos de gran turbulencia política y religiosa, lo cual se refuerza en sus respectivas obras.